Ya están ahí en Mateo, capítulo 2. Vamos a leer la porción que nos toca, hermanos. Desde el versículo 1 vamos a ver hasta el versículo 12. ¿Sí? Y cito: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron por su tierra por otro camino. Padre, hacemos un alto, Señor, para pedirte que tú bendigas esta palabra, para rogarte, mi Señor, que si es tu voluntad, tú abras nuestro entendimiento y podamos entender las maravillas que están encerradas en estos 12 versículos. Porque, Padre, esta palabra la tenemos que entender por medio del Espíritu de Dios. Por eso clamamos a ti, por esa misericordia, mi Señor, para que esto que sea hoy proclamado de ti, como seas presentado, Señor, como el Rey Todopoderoso, mis hermanos salgan regocijados, entusiasmados, Padre, por querer practicar la aplicación que tú nos traes el día de hoy. Probablemente también, Señor, tu palabra nos ofenda, pero esa misma palabra que nos ofende, esa misma palabra nos restaura. Muchas gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar la palabra para que ustedes vayan observando algo muy importante. Ustedes vieron el video hace ratito, bueno, los que llegaron temprano, los que no, ya saben que al rato se sube a las redes sociales para que lo puedan observar. Pero a mí me gustaría que observaran que nosotros, los seres humanos, somos gente que ha abrazado algunas costumbres y algunas tradiciones. Y esas costumbres y tradiciones, cuando las vemos de lado, que le pertenecen al mundo y como cultura las podemos apreciar, está bien, pero de ninguna manera vamos a ver que si una tradición que rompe o transgrede la palabra de Dios, no la podemos creer. Y tenemos que hablar la verdad, ¿cierto? Entonces, yo quiero que vayan a Colosenses 2:8, porque abrimos con un versículo, estas porciones, para que ustedes se den cuenta cómo el Señor, a través de Pablo,
en Colosenses 2:8 nos advierte tajantemente de esto que les estoy mencionando. ¿Y por qué digo esto, hermano? Para que aprendamos a diferenciar entre lo que es la tradición y la costumbre y la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Y hace una advertencia el Señor a través de Pablo y dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, en esta primera parte, en este versículo, te está pidiendo Dios a través de Pablo que nadie te haga cautivo. O sea, ¿qué quiere decir esclavo? Que tú no creas en esa tradición, no te esclavices a ella, o sea, transgrediendo la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Nosotros podemos respetar una tradición cultural y hasta ahí. Miren, aquí hay una tradición cultural en donde el 21 de marzo, ¿a qué van a las pirámides? A cargarse de energía, dice, ¿no? Como si fueran pilas. Entonces, pues las respetamos, ¿no? Que vayan y que hagan lo que quieran y que se suban a la pirámide, pero nosotros sabemos que nuestra fortaleza viene de Dios. Lo que necesitamos para vivir viene de Dios y lo tenemos que buscar en la palabra, no en una pirámide y en una tradición de los hombres. De igual manera, hermanos, por eso se abre con esto, para que ustedes vean la segunda parte que dice: conforme a los principios elementales del mundo. Un principio elemental del mundo, o sea, nos habla que puede ser hasta cierto punto inclusive bueno, pero que no compete con la palabra de Dios. Elementales del mundo, aquí, y no según Cristo. ¿Ya se entendió? Al final, por si tú tenías duda de que estas tradiciones transgreden la palabra de Dios, te lo está diciendo el Señor. Tú puedes observarlas, puedes verlas de lejecitos y tan, ¿sí? Pastor, pero a mí me gusta el carnaval. Pero el carnaval no es de Dios y es una tradición humana. ¿Y tú sabes lo que quiere decir carnaval? Carne para Baal, carne para el demonio. Y se hace precisamente como un preámbulo cuando viene la famosa Semana Santa. ¿Ya se entendió? En donde se están metiendo en pecado porque después van a meterse en abstención y en ayuno. O sea, tradiciones de hombres. Por eso nosotros los cristianos inclusive no celebramos la Semana Santa. Aquí me han preguntado: pastor, ¿qué va a hacer en la Semana Santa? Pues a mí me gustaría irme de vacaciones, mijo, le digo, pero no, porque tenemos también que dar un culto el miércoles y tenemos que dar un culto el jueves, ¿sí? Pero la tradición de la Semana Santa fue inventada por una religión falsa. ¿Ya se entendió? En la palabra está escrito que el jueves y el viernes el Señor hizo algo precioso. Y no lo recordamos cada Semana Santa, lo recordamos diario. Todos los días el nuevo pacto que hizo el Señor en el día jueves, en esa Santa Cena, es algo precioso que recordamos inclusive cada mes y medio, haciendo nosotros nuestra Santa Cena. Y el viernes, lo más maravilloso que entregó su vida por nosotros, lo recordamos diario y lo tratamos de vivir diario, ¿no? Conforme a la palabra, y no necesitamos las tradiciones de los hombres. Se los voy a leer en otra versión, que es la versión, se llama nueva traducción viviente. Fíjense cómo dice aquí. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahí está un poquito más claro, ¿no?
que no nos hagan esclavos de esas tradiciones, hermano. Y precisamente, ¿por qué se menciona esto? Porque los famosos sabios que visitaron al Señor, es una tradición que se celebra cada año, ¿recuerdan? ¿A poco a ti no te trajeron tus juguetitos los Santos Reyes? No, es más, estamos invadidos que antes de los Reyes también le ponen su botita a Santa Claus. Entonces, hermanos, por eso es que se aclara que hoy vamos a conocer la verdad. Miren, no sé ustedes que le hayan enseñado a sus niños, los que están allá adentro, si son cristianos, pero nosotros les enseñamos la verdad. Si alguno de ellos todavía tiene el conocimiento de que les traen los Reyes, probablemente hoy salga decepcionado. Así que cáchenlo, porque en ocasiones así pasa, ¿no? A un niño le van a preguntar allá adentro de los Reyes y un niño les va a proclamar la verdad. Les va a decir, los Reyes son los papás y oramos para que ese día ellos tengan con qué comprarnos nuestro juguete. Porque también reciben sus juguetes, pero saben de dónde viene. Y los maestros les explican lo mismo que ustedes van a entender, pero ellos a su nivel. ¿Ok? Entonces, vámonos a Mateo para desempacar la palabra. Pero antes, déjenme hacer un pequeño resumen de lo pasado. Hace 8 días vimos el nacimiento de Jesús, ¿recuerdan? Y el nacimiento de Jesús, algo que vimos es que nació de una virgen. Era un nacimiento virginal. La naturaleza divina de Dios no puede ser engendrada por humanos. Por eso es una blasfemia decir que María es la madre de Dios. ¿Ya se entendió? No es la madre de Jesús. Jesús, 100% hombre, es la madre de Jesús, pero había también en ese niño una naturaleza divina, 100% Dios. Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios. Y que nunca se juntaron, porque la naturaleza humana de Jesús tampoco fue engendrada por varón, sino fue engendrada por el Espíritu Santo. Resultado igual a un hombre perfecto, pero un hombre de carne y hueso como tú y como yo, que vivió las limitaciones y las situaciones como todos los seres humanos, pero con la peculiaridad de que no tuvo pecado. ¿Ok? Ese hombre perfecto es el que nos tenía que representar para morir en una cruz y pagar lo que nosotros no podíamos pagar, y de esa manera reconciliarnos con el Padre. Y estamos agradecidos, estamos gozosos y estamos contentos por eso todos los días de nuestra vida. A pesar de que haya tribulación, persecución, enfermedad, cualquier tipo de problemas que se nos presente la vida y que lo permite Dios, porque eso también lo permite Dios, ¿sí? Para que cuando pases alguna situación de estas, no le reclames a Dios. Dale gracias y pídele mejor en oración que te diga por qué estás atravesando esta circunstancia para su gloria. ¿Dale? Y la otra es que decíamos que de quien es hijo el Cristo, de la carne es hijo de David, ¿sí? Pero mucha gente lo ignoraba, inclusive los fariseos, y de lo divino es hijo de Dios Padre, pero él es Dios Hijo. Cristo Jesús es llamado también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Perfecto. Ante esa situación, como un breve resumen, entramos de lleno a lo que son el versículo 1 y el versículo 2. Porque dice aquí, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Dice aquí que Jesús tiene que establecer su realeza y lo vimos en su genealogía. ¿Estamos de acuerdo? En su genealogía está establecida su realeza. Y se fijaron qué es lo que preguntan los sabios de Oriente. ¿Dónde está el rey
que ha nacido. Y ahí, precisamente, nosotros sabíamos de antemano que Mateo lo va a presentar siempre como el Rey de Reyes. Así como Juan lo presenta, ¿como qué? ¿Ya ven, hermanos? Les voy a dar un coquito. Como el Dios Todopoderoso. Cada evangelista lo presenta de una manera. Marcos lo presenta como el siervo sufriente. Y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. ¿Sí se entiende? Pero 4 ángulos diferentes para que tengamos las perspectivas del Señor. Ok, entonces dice aquí, déjenme sacar mis ojos. Belén es una ciudad que está al sur de Jerusalén. A mí un día me gustaría visitarla. Si algún día ustedes los bendice Dios y quieren llevar a su pastor allá, yo voy con todo gusto. Ok. Y también era llamada la ciudad de David. Hoy en la actualidad Belén está conocida como la ciudad de David. Vámonos a Lucas 2:4 para que vean ustedes que ahí está corroborado. Lucas 2:4. Adelantito está Lucas. Vamos a ver el capítulo 2 y el versículo 4. ¿Ya están ahí, hermanos? Muy bien. Y también José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Belén, de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Todo, hermano, acuérdense que tiene que ser corroborado por la Biblia. Súbele un poquito, hijo, por favor. Ok, hermanos, pero también, no sé si ustedes han oído iglesias cristianas que se llaman Casa de Pan. ¿Algunos han oído? ¿Las han visto por ahí? Ok, Casa de Pan. También Belén significaba casa de pan. Y van viendo la relación de dónde nace Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Pero también viene de la carne de David, de la casa de David. Ahí nació David. Ahorita vamos a ver algunas cosas históricas importantes. Y entonces dice aquí, porque David creció allí. El nombre en hebreo significa casa de pan. Judea, este nombre es una variante de la palabra judío y se refiere a la tierra del pueblo judío. La palabra judío procede del nombre de Judá, uno de los 12 hijos de Israel, y fue el nombre del reino del sur que resultó de la división de Israel. Ok, esto nada más es como un dato histórico para que ustedes se den cuenta qué significa Belén. Ok, hermanos. Y entonces dice aquí que este capítulo 2, vamos a ver durante todo el capítulo 4 profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas profecías? Que tienen que ver con un área geográfica donde creció Jesús. Muy pocos de nosotros sabemos de su infancia. ¿Sí se dan cuenta que no hay nada casi registrado de su infancia? Pero aquí nos va a transportar un poquito a la infancia. Esas 4 porciones geográficas, 4 ciudades es Belén. ¿Por qué? Porque ahí nació. La siguiente se llama... perdón. Dice aquí 4. Aquí estamos. Dice 4 ciudades. La otra es Rama. Esta ciudad que tiene que ver con la infancia de Jesús. ¿Alguien sabe? La matanza de los niños. Un profeta había hablado de una tal Raquel que lloraba amargamente
Y entonces Mateo la asemeja a la matanza de los niños cuando Herodes persigue a Jesús, ¿sí? La otra es Nazaret. Y Nazaret fue el lugar donde creció Jesús, vivió su infancia, vivió su adolescencia. Y ahorita les encuentro la otra que se me perdió. Ok. Entonces, hermanos, dice aquí que unos magos vinieron y vieron la estrella de Oriente y han venido a adorarle. 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué el rey Herodes en ese momento dice que se turbó? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quiere decir se turbó? Tenía miedo. Este hombre está redactado por la Biblia como uno de los primeros Herodes. ¿Ustedes saben cuántos Herodes había? 4. Era Herodes el Grande. Y luego estaba Herodes Antipas. Y luego estaba Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Este, Herodes el Grande, era un hombre sanguinario, cruel. Era un hombre detestable, que tiene en su haber un historial muy fuerte de asesinatos. Dice la historia, no lo relata la Biblia, dice la historia que mató a 3 de sus hijos. 3 de sus hijos, para que no usurparan su trono. Ese era Herodes el Grande. Un hombre que tenía una sed de poder y un tremendo miedo a que le quitaran el reinado, que por esa razón, se turbó. No lo recibió con agrado, lo recibió con miedo. Y dice la palabra, y toda Jerusalén también. Pero aquí hay una forma del habla, hermanos, para que cuando ustedes escuchen en la Biblia, a veces que habla de un todo, es una forma del habla, ¿ya se entendió? Como cuando decimos, ahí estaba todo mundo. No estaba todo mundo, pero quiero decir que la parte de Jerusalén se enteró que había nacido ya había nacido un rey. Entonces, de esa manera, mis hermanos, dice aquí que si ustedes observan, cuando el Señor Jesús es llevado a que lo circunciden, ¿a qué edad circuncidaban al judío? A los 8 días. A los 8 días, porque nosotros siempre hemos visto en las películas que los famosos sabios llegan en el momento de su alumbramiento. Llegan al establo, en el pesebre. Y esto también es un error. Pero lo podemos comprobar por medio de la Biblia. Que eso es lo más maravilloso, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos saber que cuando los sabios llegaron a verlo, ellos ya habían hecho algunas cosas como padres, José y María. Y uno de ellos era haberlo presentado en el templo para circuncidarlo y a veces hacer el acto de la purificación. Para hacer este acto de purificación, hermanos, ellos tenían que llevar una ofrenda. Recuerdan que en aquel tiempo todavía estaban los sacrificios. Y entonces para que llevaran la ofrenda tenían que llevar un cordero. ¿Sí? Y lo que presenta María y José son tórtolas y palominos. Esto quiere decir que ellos eran una familia de pocos recursos económicos. Si hubieran llegado, cuando nació en el pesebre, ¿qué le llevaron los sabios de regalo? Oro, incienso y mirra. Y probablemente ellos hubieran utilizado el dinero para comprar el cordero, pero llegaron después, llegaron totalmente después. Y entonces, en ese sentido, por eso se cree que llegaron cuando Jesús tenía aproximadamente ya 2 años. Ya andaba corriendo como el Sammy, ¿no? Para allá y para acá, y llegaron a verlo, llegaron a visitarlo. Por eso dice aquí el 3 que Herodes se turbó,
pero Herodes no lo sabía. Los magos, los reyes, ahorita vamos a ver, bueno, no son reyes, son sabios. Sí está bien llamarlos magos, porque en aquel tiempo vieron el video que así se les llamaba a los sabios. Ok. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Obviamente en ese momento, cuando está todo turbado, angustiado, con miedo, imagínense una persona así, una persona que patológicamente tiene un ego muy tremendo, al grado de ser narcisista. ¿Conocen personas así? Yo a veces lo veo en el espejo cuando me peino. De verdad, hermano. Miren, es increíble cómo una de las aplicaciones que nos trae el Señor es que precisamente este hombre Herodes refleja parte de nuestra naturaleza egocéntrica, parte de nuestra naturaleza malvada, parte de nuestra naturaleza pervertida. Sí, porque la opinión que yo tengo de mí al verme en el espejo es que soy muy, muy afortunado, muy guapo, muy bien. No, o sea, exageradamente me veo en el espejo, ¿no? La misma mirada, bueno, la gente se da cuenta. Yo a veces no me doy cuenta. Dicen, qué pastor tan engreído, ¿no? Qué persona tan alzada, qué persona, o sea, te ve con el rabillo del ojo. El suelo que pisa no lo merece. Entonces, imagínense a un hombre así cuando recibe la noticia de que el Señor Jesús va a llegar a su vida. ¿Qué sucede? ¿Tú recuerdas cómo lo recibiste al Señor? ¿Tú recuerdas que a veces había una gran necesidad, que alguien te habló del Señor y que hasta dijeron, no fue casualidad que me encontraste, sino que verdaderamente Dios te envió, ¿no? Y que te jactas de ser cristiano y que en ese momento cuando conociste al Señor probablemente había alguna necesidad y llegaste a la iglesia y tal vez lloraste o tal vez no, o tal vez te aburriste, no lo sé, no sé tu historial, pero tú empiezas a recordar aquí en tu corazón. Pero una vez que la palabra de Dios y la doctrina empezó a llegar a tu vida, ahí como que sí ya hubo problema. Ahí como que sí, ya empezaste a ver que tenías que cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, que tenías que dejar de ser el egocéntrico, que ahora tenías que ser humilde, que tenías que empezar a darle prioridad a lo de Dios y a dejarlo del mundo. Y en ese momento, ese hombre, como tú y como yo, se empezó a turbar. Porque empezaron no las exigencias de Dios, sino los requerimientos de una vida santa. Porque eso es lo que requiere el Señor, una vida santa. Él dice, yo te predestiné, yo te salvé, pero con un propósito, para que tú vinieras a mí, para que fueras delante de mí sin mancha y santo. Y entonces va a haber un requerimiento, hermano, de parte de Dios, y de esa manera se ve como en este versículo 3 Herodes se turba, le da miedo, y ahorita que yo les leí la parte de lo sanguinario que era, como que dijimos, ay, nanita, ¿no? Pero de verdad, hermanos, hay un Herodes dentro de nosotros. Hay un Herodes que pugna por no renunciar. Una ocasión yo les platicaba acerca de un hombre que fue encontrado. Hay una película inclusive en Netflix al término del culto, si quieren se las doy para que la vean. Encontraron a un hombre nazi que se llama Adolf Eichmann, escondido en Argentina, uno de los más sanguinarios hombres del holocausto de los judíos, de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que estuvo a cargo de todos los judíos donde estuvieron encerrados, ¿cómo se llamaban? Campos de concentración, ¿no?
donde los quemaban en unos hornos, a los niños y a todos los nazis. Y este hombre, sí, los mataban con gas. Y este hombre se escapó de ser apresado en el tiempo que perdió Alemania la guerra y se fue a esconder a Argentina. Unos judíos lo encontraron. Fueron por él. Está buena la película porque es histórica. Hicieron circo, maroma y teatro para llevarlo a Jerusalén y ahí lo enjuiciaron. Y cuando presentaron a un judío llamado Dinur para que compareciera ante él y lo acusara, ¿no? Este hombre había sobrevivido a esos campos. Se presenta delante de él el judío y lo va a testificar, y cuando lo tiene de cerca se tambalea y ¡pum!, se desmaya, ¿no? Entonces lo entrevista un hombre muy famoso que tenía un programa en Estados Unidos que se llamaba 60 Minutos. No recuerdo ahorita el nombre del periodista. Y cuando él recobra la conciencia, Dinur le pregunta el reportero, ¿por qué se desmayó? ¿Recordó las bajezas que le hacía este hombre? ¿Recordó todo lo que había vivido ahí? Porque fue dura el holocausto para ellos. ¿Ustedes han visto películas? ¿Han leído algo de esto? ¿Han visto la lista de Schindler? Y le dijo Dinur, no. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Dice, me di cuenta cuando estaba frente a él, porque a Adolfo Eichmann, chaparrito, muy insignificante el hombre, lo representa inclusive en esta película un actor que se llama Ben Kingsley, chaparrito, así como muy insignificante. Dice, no, dice, lo que me di cuenta en el momento que estaba parado frente a él, que yo puedo ser igual o peor que él. Su mecha. Y de verdad, hermano, eso es algo que nos trae hoy el Señor, porque ya vieron cómo se llama el culto del día de hoy, culto y adoración al Señor. Y la gracia de Dios que hace que un pervertido y monstruo como yo sea salvo, sea regenerado, sea llevado a los pies de Cristo para su obra, para su honra, no tiene valor. Y es algo que a través de mi vida yo tengo que ir comprendiendo. Por eso la santidad es progresiva. Dios no me pide que ahorita me salve y ya me transforme, pero que vaya yo observando a través de los cultos, de los discipulados, de todo lo que hacemos los cristianos ahora en el nombre de Jesús, que yo crezca en santidad, para yo honrar lo que Él hizo a mi favor. Porque el viernes que recibíamos a 2 personas nuevas en varones, uno entendió perfectamente que le decíamos, una sola golondrina no hace verano, una sola junta de aquí que tú estás escuchando no es suficiente, tienes que regresar. Y oremos por ellos para que regresen. Uno se llama David y el otro se llama Edgar. Y yo les pido que oren por ellos, porque cada que llega una persona que no conoce de Cristo a conocerlo, a ser salvo, a ser llamado por Él, o sea, es un proceso de vida, hermano. Son luchas, son guerras espirituales, son situaciones fuertes. No es fácil. Por eso tenemos que entender que no es fácil para nosotros crecer en Cristo, pero es necesario, hermano. Porque si no quedaremos como el rey Herodes. Todos los reyes Herodes murieron de una forma trágica, locos, y no probablemente, seguro que están en el infierno. Ok, y entonces el 4 dice que se reunieron todos los principales sacerdotes, escribas del pueblo, e indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿Sí? Ahí estaban ya reunidos todos los fariseos, escribas, habían saduceos, habían herodianos, había mucha gente que políticamente y religiosamente llevaban la nación. Y entonces en el 5 dice, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y aquí dice una pequeña parte. Vamos a Miqueas 5:2, porque esto que mencionan aquí está en Miqueas. En el capítulo 5, en el versículo 2. Y ahí está profetizado. Esa es la primer profecía de este capítulo 2 que se entabla con la niñez de Jesús. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá lo que ha de ser el gobernante de Israel. Y sus orígenes, la parte 2, lo que ya no platica Mateo, dice, son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Van a ser un rey ahí, en Belén Éfrata. Y entonces es el Señor Dios, porque sus días son los días de la eternidad. Es eterno el Señor, no es creado. ¿Sale? Y luego dice aquí, un gobernante, ¿para qué? ¿Saldrá un gobernante para qué? Para que te pastoree, para que te guíe. Ustedes saben que, dicho sea de paso, a lo mejor sí lo saben, a lo mejor no, pero las ovejas están consideradas como el animal más inteligente, más torpe. Ay, Señor, ¿por qué soy tu oveja? ¿Por qué no me comparaste con el lince, no? Que dijera, venir a mí los linces, ¿no? Que son mirada de lince astuto, y el zorro, no. La oveja es el animal más torpe, y aparte de torpe está miope. Por eso tiene que andar en rebaño. No, de veras, y con todo respeto, no es alusión. No es alusión personal para nadie. O sea, así está considerado la oveja. Por eso cuando se aparta del rebaño se pierde. Voltea y ya no ve, pues está miope. Ya no ve al rebaño y entonces es presa fácil. Pero Cristo es nuestro pastor. Cristo es el Señor que nos guía. Cristo es el que nos da la dirección y las señales. Por esa razón, hermano, en esta parte nosotros vamos viendo que los magos, o sea, no iban a visitar a cualquiera. Ahora estos hombres, ahorita que lleguemos a esa parte, dice aquí, entonces Herodes, el 7, llamó a los magos en secreto y se cercioró que con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Muchos piensan, no sé si ustedes lo han indagado por otro lado, pero yo los invito, que esta estrella ha tenido mucha controversia en los que persiguen y atacan el Evangelio. Hay una secta religiosa que dice que esta estrella la había puesto Satanás. Y enfáticamente, a mí me gusta decir con nombre y apellido, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que la puso Satanás para que Herodes lo matara. Está una total mentira y una herejía. O sea, estos hombres eran sabios. Al ser sabios de Oriente, en los libros de historia lo que se lee es que ellos probablemente procedían de Sem, eran semitas, y no como el pan, eran semitas, procedían de Sem. ¿Quién era Sem? Un hijo de Noé, ¿sí? Y por eso menciona la tradición que eran 3 por los hijos de Noé, pero no, en realidad no. En realidad ellos, como lo vieron en el video, probablemente era una caravana, porque eran ricos, eran también de la clase sacerdotal y política ellos, de Oriente. Entonces, estos hombres, cuando estudiaban astronomía y astrología, ellos estudiaban las estrellas. Ellos pensaban, hermano, que cuando vieron la estrella, era la conjunción de Júpiter con Saturno. Yo no les pido que se vayan a meter con misada, pero si algún día pueden ver las constelaciones y todo eso es científico.
Eso no es ni tradición, eso es ciencia. Hay un túnel en el metro que se llama el túnel de la ciencia. ¿Sí? Y entonces Saturno y Júpiter, al estar en conjunción, forman, no sé si lo saben, un pez. Y el pez que nosotros tenemos por ahí, de colgajito, de Celso trae uno atrás, no trae la cruz, ¿verdad? Yo soy el que traigo un pez. ¿Saben qué significa el pez? Tradicionalmente de los cristianos, porque no está en la Biblia, pero ¿saben qué significa? Sí, pero ¿qué era? Exactamente, Elisa. Ellos tomaban el pez como una señal de identificación porque la iglesia era perseguida. Entonces, donde veían pintado un pececito por ahí medio escondido, decían, aquí están los cristianos, aquí hay reunión. No podíamos reunirnos como ahora, ellos no podían. Entonces, ese es el pez. Entonces, ellos decían que podría ser también el planeta Júpiter el que los venía guiando. ¿Sí han visto luego cuando está la estrella roja de Marte? ¿Sí la han llegado a ver en el cielo? No sé en qué época aparece, pero a mí me la han enseñado luego. Ok, ellos eran astrónomos, astrólogos, estudiaban todo esto. Y entonces, cuando viene la estrella, en la Biblia no dice nada, pero por los índices del contexto y de otros textos, se cree que no era nada de astrología, sino era la gloria de Dios que los guiaba. La gloria de Dios. Y ustedes saben que la gloria de Dios ha sido vista por muchos en la Biblia. Hay muchas referencias cuando dice tal profeta vio la gloria de Dios. Uno de los más famosos es Isaías. Los discípulos, ellos vieron a Jesús iluminado y dijeron, wow, ¿no? En Apocalipsis dice la palabra que cuando estemos en esa ciudad ya no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque ¿quién será nuestra lumbrera? Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces se cree que esa estrella representaba la gloria de Dios. Porque fíjense qué hermoso dice aquí, dice el 7, el 8, y enviándolos a Belén dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Los sabios venían a adorarle, a rendirle un culto, porque ellos sabían quién era. Herodes no sabía. Cuando Herodes le pide a todo el concilio fariseo que se reúna, pues ellos sí sabían. O sea, le dijeron, sí, ¿y qué crees? Que habló Isaías, que habló Jeremías de él, que habló Miqueas. Es cierto, iban a ser en Belén. Y creo que estos ya supieron y ya vinieron, ya está aquí. Ya debe de estar aquí. Eso fue lo que le han de haber dicho los fariseos. 9. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron de sobremanera con gran alegría. Nosotros, hermanos, tenemos fruto de espíritu, ¿estamos de acuerdo? Y en el fruto de espíritu hay una característica, que es el gozo. Es el gozo del Señor, que en cualquier circunstancia, aun y cuando, no sé si te ha pasado, que a veces vas a orar, te hincas, cierras tus ojos y ves que tu corazón está tan seco como un desierto. Por eso mucha gente no ora. Por eso mucha gente hasta que le nace, ¿no? Hasta que emocionalmente tiene algo por ahí que le incita a orar. No, hermano.
No, hermano, porque nosotros sabemos del pecado residual que todavía habita en nosotros. Por eso Dios, cuando pide que nosotros tengamos gozo, hasta en ese momento que no tenemos ganas de orar, lo tenemos que hacer con más fervor y pedirle a Dios, porque la promesa de Dios es que el Espíritu Santo gime por nosotros. Señor, ayúdame. Cuando estés en esos lapsos en donde no quieras tener una relación con Dios, porque las cosas andan mal, porque no se están dando conforme a lo que tú estás requiriendo, o verdaderamente estás siendo perseguido, estás abrumado por las situaciones, por lo que sea, hermano. Es cuando dobla tus rodillas y aunque esté seco tu corazón como un desierto, ora y pídele a Dios. ¿Ya se entendió? Para que Él te pueda dar lo que dice aquí, que ellos vieron la estrella y se regocijaron de sobremanera con alegría. Porque la estrella significaba, hoy yo lo quiero entender así, como la gloria de Dios que me guía hacia Cristo, para que yo pueda encontrar en Él el regocijo, para que yo pueda encontrar la guía, para que yo pueda encontrar la salvación, pero sobre todo, como es un culto y es una adoración, para que yo pueda ir hacia los demás y transmitirles esto con mi vida. Por eso esto no es una reunión social, hermano. Ayer estábamos platicando y se mencionó que a la iglesia no se viene como una reunión social para matar el domingo en la mañana, sino se viene a aprender, se viene a tener una relación con Él y cómo ahondar más en santidad, para que yo cuando salga de aquí, salga a aplicar lo que yo escucho, lo que yo aprendo, lo que me llevo en mi corazón. Por eso se pide misericordia al Señor, para que esa palabra a mí realmente me dé vida y no salga de aquí otra vez a vivir como si yo fuera del mundo, con una maquillada de religiosidad, hermano. Entonces, dice, estamos en el 11, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abrieron tesoros que le presentaban, obsequios de oro, incienso y mirra. O sea, vieron al niño. Yo me imagino a Jesús, yo cierro mis ojos cuando estoy leyendo esto y veo a Jesús como a Sammy. Así lo veo chiquito, vestido de aquel tiempo, viendo con sus ojos asombrado a esos hombres que llegaban a verle. Y que le adoraron, y que se postraron, y que le traían obsequios, y que uno de ellos era un obsequio profético. Y se me quebranta el corazón cuando veo que verdaderamente el oro sí es para el Rey de Reyes. El oro era para él, porque era un rey, él lo merecía, él es de la realeza. Que el incienso también significaba como una adoración, como eso que hacemos los sábados comunitariamente, al cual yo te invito, hermano. Al cual yo te invito a que vengas a orar por todos los sectores del mundo, para que levantes tu voz, inclusive si tú tienes temor a que nos enteremos que no sabes orar, no te preocupes. Aquí hemos aprendido muchos, ¿verdad, Jesús? Y es una oración comunitaria que mínimo tenemos que orar 7, 8 minutos, porque a veces somos bastantitos. Pero que eso significaba en el Antiguo Testamento la oración, un incienso, un aroma fragante que sube al Señor. Una persona que ora y conduce su vida conforme a la voluntad de Dios es un olor fragante que sube al Señor, le agrada. Pero el que no se está conduciendo conforme a la voluntad de Dios, la oración es una abominación para el Señor. Por eso Él dijo, ya no quiero sacrificios. Ya estoy harto, quiero obediencia. Entonces le llevaron eso al Señor. Pero el regalo más profético era la mirra. Ustedes vieron el video, era una especie de ungüento con que embalsamaban a los muertos, que es amargo. Amargo, que significaba el dolor y el sufrimiento que iba a pasar por tu causa y por la mía.
Entonces, cuando ellos llevan estos obsequios, ellos se presentaron realmente con el culto. ¿A qué venimos nosotros? Decimos, ¿ya vamos al culto? ¿Vas a ir el domingo al culto? ¿Tienen culto, hermano, los domingos? ¿Los miércoles también? Sí, mi hermano, también. Pero también diario es el culto y la adoración. Diario, desde que te paras, es un culto y una adoración. Hoy es un día especial. Pero a eso venimos, hermano, a lo que fueron esos sabios, a rendirle un culto y una adoración. Yo puedo tener diferencias con algunos hermanos, probablemente. Yo puedo estar cansado físicamente por trabajo. Yo puedo tener enfermedad. Yo puedo tener muchas cosas. Pero ¿qué se compara, hermano? Nada con el hecho de hacer un esfuerzo y venir para rendirle un tributo al Señor y vernos como hermanos. Dice aquí el 12, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Anteriormente, hermanos, el sueño era muy dable del Señor comunicárselos en aquel tiempo. Hoy ya no. Del mismo profeta, el mismo profeta Jeremías, si no mal recuerdo, vámonos a Jeremías 5. Les voy a leer este versículo, está desde el 30. Sí, es con respecto a algo que hoy se da mucho en las iglesias. Fíjense lo que dice el 30. Dice, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Antes de que sigamos, Jeremías está hablando algo que hoy también se da. Y eso no es lo espantoso, porque falsos maestros van a seguir habiendo hasta que el Señor regrese. ¿Saben cuál es lo lamentable que dice? Algo espantoso está sucediendo, lo que viene después. Dice, y a mi pueblo así le gusta. A la gente le satisface que le digan de qué se trata su sueño. Si en la iglesia hay un falso profeta en la iglesia, inmediatamente se forman atrás de él para que le descifre los sueños. Y todavía, yo lo viví, todavía le dicen, apúntame tu sueño, vamos a orarlo a ver qué significa. Porque la Biblia dice, ¿no? Y la Biblia le dijo a María en sueños, y le dijo a José en sueños. Ahorita le están advirtiendo a los sabios en sueños, pero era de aquel tiempo, hermano. Porque ahora el Señor dice, el que tenga un sueño, que cuente su sueño. Yo me paro y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Que las quesadillitas que me diste anoche yo creo me hicieron daño porque soñé esto, ¿no? Dice el Señor, el que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que proclame mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja es el sueño, hermano. El trigo es su palabra. Hoy no te vayas con la finta cuando sueñes. Una vez llegó un hermano y me dijo, pastor, aquí ¿quién tiene el don de descifrar sueños? Le digo, mira, yo cuando andaba en el mundo conocí una bruja de aquí. Si quieres vamos y ella que te diga, porque aquí ya no se descifran sueños, hermano. Ni tampoco tus sueños de grandeza, porque hoy el Señor quiere un culto y adoración en donde nosotros nos centramos y perseguimos las cosas de este mundo como prioridad. No, perseguimos lo eterno y le damos gracias a Dios por las cosas materiales con las cuales nos bendice y nos prospera. Hace rato Jesús decía algo muy importante. En esta iglesia se aplica aquel versículo que dice, si vas a dar, dalo alegremente, no por obligación. No es obligatorio, a eso se refería.
que aquí el diezmo y la ofrenda no es obligatorio. Es más, hemos pensado, hermano, hasta quitar la palabrita diezmo, en serio, porque ya no está vigente. No sé si le pongamos ayuda para que viva el pastor o no sé, ¿no? Pero diezmo ya no. De veras, y de veras, sí lo estamos, ¿verdad, Pepe? Lo estamos pensando en las de servidores. Porque definitivamente el Señor lo que quiere es que esto sea prosperado, la congregación sea prosperada con un propósito: seguir predicando el Evangelio, alcanzar a aquellos que aún no lo saben, darle a los misioneros que andan, los verdaderos misioneros que andan en esos lugares inhóspitos, donde su vida corre peligro, donde verdaderamente están padeciendo el no estar en su cultura. De veras, o sea, nosotros somos realmente bien afortunados, hermano. Pero si el Señor un día a alguien de por aquí le dice de misionero, ay, nanita. Imagínense que se tenga que ir a un lugar a cambiar toda su cultura, donde tengas que ir a comer algo que nunca has comido y que allá es bien normal, ¿no? Y aquí tú puedes decidir qué comes. Para eso es esa situación. Entonces, en el culto y la adoración, de lo que hoy nos habla Jesús, a través de pequeñas fracciones de su infancia, hermano, que fueron y le adoraron, ojalá tú hoy cambie tu punto de vista acerca de lo que es el culto y la adoración que vienes a hacerle al Señor y lo que le haces diario. Porque aquí, si tú observaste, hubo dos partes, dos personajes, un hombre necio y un hombre sabio. ¿Cierto? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que antes nosotros éramos necios, testarudos, tercos, condenados al infierno. Ese era Herodes. Y el otro eran los sabios, aquella caravana que vino a adorarle al Señor. Eran sabios, entendidos. Escucharon la palabra de Dios, se guiaron por la gloria de Dios. No eran cualquiera y no tiene que ver nada con una tradición. Entonces, de esos dos hombres, tú pregúntate al irte de aquí, ¿todavía sigo siendo un Herodes o ya soy un hombre sabio, entendido de las Escrituras, que va a adorar y a rendirle culto y adoración a Dios? Para que de esa manera, hermano, el Señor, si hoy habló a tu vida, si hoy te cimbró en tu corazón, tú puedas salir de aquí y empieces a dejar al Herodes, a ese Herodes que no sirve, a ese Herodes que se condena, a ese hombre terco, sanguinario, que mataba hasta su propia familia. Hay muchas anécdotas de este hombre sanguinario, mas sin embargo, hermano, nosotros sabemos que antes éramos eso, dice la palabra, pero hoy ya no. Hoy Dios ha transformado nuestra vida. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde, en donde tú nos has hecho ver que a través de un hombre necio y un hombre sabio, Señor, tú has hecho tu gracia en mí. Me has transformado, Señor, de tal manera, me has llamado para que yo pueda pasar de ser un depravado a un hombre libre, salvo, con santidad, con heredad, con santidad progresiva, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos humildemente que todos los días de nuestra vida nos confrontes con nuestro pecado, Señor, para que nosotros podamos, Padre, ir entendiendo cada día, y algún día, mi Dios, cuando tú lo decidas y vayamos a tu presencia, pueda yo expresar estas palabras que expresó Pablo. He peleado la buena batalla, Señor. Todos los días de mi vida, Señor, he estado con denuedo hablando de ti. No importa que se opongan con argumentos, con muros en su cabeza, pero he proclamado tu palabra, Señor. He peleado la buena batalla. He ganado esa carrera, Señor, porque esto no es de competencias, Padre, porque es de resistencia. Y esa carrera es como un maratón, Señor, que muchas veces sentimos desfallecer,
pero que gracias a ti, Padre, nos podemos levantar al otro día, aún abrumados y cansados, pero con el deseo de hacer tu voluntad. Y he guardado la fe. He guardado esa fe, Señor, que me mandas a predicar. La fe que predicamos, Señor. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Hemos guardado todo esto, Padre. Danos la dicha, Señor, la fuerza, la fortaleza para seguir avanzando, Señor. Para que cuando llegue ese momento, me gustaría, Padre, al igual que todos los que están aquí, escuchar: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo más precioso que puede haber, que es tu presencia, me pondrás, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén.